Qué importante es poder dar la vuelta a tu carrera, reinventarte y marcar una nueva línea de trabajo. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín, esto se llama World Media Podcast y como siempre, pues ya sabes, te llevamos lo mejor del mundo de la música, del cine y de otros asuntos también que sirven para desconectar, para que también puedas entretenerte en esos ratitos de ocio que tienes, en ese momento donde disfrutas también de tu tiempo libre o haces deporte o estás limpiando en casa. Y estos podcasts de World Media te sirven como compañía. Y en esta ocasión Jaime Ojeda nos va a hablar precisamente de reinventarse, de cómo los músicos han conseguido en algunos casos reinventarse, de cómo han llegado a cambiar su estilo musical, su forma de entender la música, de interpretarla y sobre todo de darle un giro a su carrera. Así que hoy Jaime Ojeda nos va a hablar de todo esto en este podcast de World Media. No te vayas. Y la verdad es que renovarse o morir es una frase que siempre hemos conocido y yo no sé si Jaime Ojeda alguna vez se ha renovado, porque morirse no se ha muerto, está aquí al otro lado. Jaime Ojeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues sí, por aquí seguimos. Y a la pregunta te diría que sí, ¿no? Yo creo que siempre toca renovarse un poquitito en la vida, así que sí, ha tocado renovarse de vez en cuando. Y vaya presentación, yo digo, Jaime, no sé si habrá renovado o no, pero morirse no se ha muerto, o sea, vamos, vaya forma de empezar yo también que me acabo de dar cuenta que podía haber elegido de otra manera, pero bueno, ha sido la que ha sido y es lo que toca, ¿no? Bueno, está bien, igualmente, Sí. Seguimos vivitos y coleando, que es al final lo que importa, así que bien está. Efectivamente, porque hoy precisamente vamos a hablar de reinventarse, ¿no? De cambiar un poco a lo mejor el registro y sin duda la verdad es que yo creo que a lo largo de la historia siempre nos hemos encontrado con artistas que lo han hecho, otros lo han intentado, no les ha salido bien, pero salir de la zona de confort quizás es lo más difícil, ¿no, Jaime? Sí, José, yo creo que realmente habría que ponerse también en la piel de un artista y te hago yo la pregunta. Imagínate que tú eres un artista de mayor o menor éxito, ¿vale? Yo creo que no tiene que ver en esto. Bueno, aunque el éxito en cierta forma sí, ¿no? Pero te pregunto, imagínate que tú eres un artista, ¿tú crees que aguantarías toda una carrera, no sé, 30, 40 años haciendo siempre lo mismo? Yo no. Yo creo que es muy difícil, ¿no, Sí, José? sí. Yo porque también me gusta variar y cambiar y tú más o Claro. menos me conoces, siempre soy un poco jiribilla y hacer esto y lo otro y tal, pero como dices tú, siempre lo mismo, haciendo lo mismo y Claro. encasillado todo el rato, es muy difícil eso, ¿eh? Claro, y más cuando yo creo que la misma palabra lo dice, ¿no? Artista, creador de arte, ¿no? Y precisamente pues eso, ¿no? Son mentes inquietas que precisamente si se dedican a cualquier disciplina cultural, ¿no? Como sea, pues, pintura, eh, pues esto de lo que estamos hablando, música, pues yo supongo que tu cabecita te va pidiendo hacer cosas diferentes, probar cosas diferentes para desarrollar esa faceta tuya artística y bueno, y en cuanto a la música, pues la verdad que yo creo que la mayoría de artistas lo estarán deseando. Lo que pasa es que, bueno, conectamos con lo que decíamos un poco al principio, el éxito, ¿no? Claro, cuando un artista, José, da con la clave del éxito, hay algo que se llama la industria musical que se lo pone difícil, ¿eh? Le pone Sí. difícil el cambiar. Porque claro, la industria musical, si algo funciona, no lo quiere cambiar, lo quiere repetir hasta la saciedad, hasta que se agota, para sacarle todo el partido económico, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues estamos hablando de eso, ¿no? De una industria musical, estamos hablando de un negocio, que también tiene su parte artística, pero que evidentemente siempre los números van por delante, ¿no? Entonces, claro, si un artista, por lo que sea, logra esa clave del éxito o su sello de éxito, pues claro, la casa discográfica lo va a presionar para que haga siempre, para que repita la fórmula. Pero claro, yo creo que José es histórico, yo creo que es una de las reivindicaciones, ¿no? De los artistas contra sus casas discográficas. Por eso se revelaron artistas como Prince o como, por ejemplo, Bruce Springsteen, que no sé si, por cierto, has tenido la oportunidad de ver su biopic, el que han Todavía no. estrenado Ay. pues hace un mes que lo estrenaron y la verdad que está muy bien. Se llama Deliver Me From Nowhere y en ese biopic de Bruce Springsteen, bueno, tocan varias cosas, sobre todo el tema de su vida personal, ¿no? Y por qué la ha marcado tanto, pero también marca, digamos, un cambio radical porque él venía siendo ya una superestrella
con su banda, la E Street Band, la famosísima E Street Band, en la que destacaba, por ejemplo, ese saxofonista negro que era Clarence Clemons, Uh-huh. y un montón de músicos más. Y Bruce Springsteen estaba transitando por una época de su vida en la que se fue a vivir solo a una casa en el campo y allí grabó el disco Nebraska, ¿no? Que después ha sido como su, digamos, su disco fetiche. Y en su momento, pues en el biopic, en la película, se ve como la casa discográfica pues se tiraba de los pelos, ¿no? Porque además lo grabó en un equipo muy básico, con unos, bueno, grabado en cinta. El máster era una cinta, José. Era una cinta, pero de cassette. Y después pudo grabar en 4 pistas, pero seguía siendo algo muy básico. Y bueno, la película está muy bien porque está su parte personal, pero también esa parte artística, ¿no? Que tienen que hacer auténticas maravillas para pasar esa cinta a vinilo y que no tuviese pues estridencias y que sonara tal y como la cinta, porque Springsteen no daba su permiso si no sonaba como la cinta, porque al final él se enamoró de cómo quedó su obra grabada en cinta en esa casa. Entonces es como un extremo total de cambio radical, ¿no? Y ese es como, digamos, el ejemplo tope de otros muchos que vamos a poner hoy y que además conecta con la actualidad, José. Sí, porque como tú bien dices, que por cierto, hay que recordar a los que nos siguen, que quien no lo haya escuchado, tenemos ese capítulo precisamente con Bruce Springsteen como protagonista, con ese Deliver Me From Now Here, que como dijiste, ¿no? De ese biopic, en el capítulo 313. Ah, mira qué bien. O sea, que lo qué tenemos bien, ahí. No me acordaba que habíamos grabado. Me lo suponía porque la verdad que nosotros estamos como bastante atentos a los biopics, ¿verdad? Sí, Le hemos ido siguiendo la pista a los biopics. Sí. Y bueno, dentro de poquito tendremos que hablar del de Michael Jackson, pero bueno, ya habrá tiempo una vez que ya salga y lo tengamos un poquito bien machacado. Pero bueno, Jaime, también ten en cuenta que World Media lleva 320 capítulos y Wow. pues tú y Manu se llevan la gran mayoría, que han sido, digamos, los que han estado desde el principio, con lo cual normal que de todo lo que hemos hablado sea difícil recordarlo todo, ¿eh? Sí, la verdad que son ya bastantes capítulos, pero vamos, me alegro que hayamos tenido esos criterios, ¿no? Para ir decidiendo. Y hablado del biopic de Springsteen, además recuerdo que me hizo mucha ilusión cuando me enteré que lo iban a empezar a filmar. Me hizo mucha ilusión cuando se estrenó cuando se anunció la fecha de estreno. El actor, después el biopic ha tenido críticas desiguales. Comentan que el actor, que es el de la serie de Bear, no se mete bien en la piel de Springsteen, y yo cuando salí de la película a mí me encantó y digo, bueno, ¿será que yo soy poco exigente? porque hay momentos que se mimetiza, o sea, es que estás viendo a Bruce Springsteen. Y bueno, y la verdad que a Bruce Springsteen lo conocemos ya de hace años, ¿eh? No es que lo hayamos visto 1 o 2 veces, incluso tuvimos la oportunidad de verlo en directo en Gran Canaria, por cierto, en el Estadio Siete Palmas en el 2012. Y la verdad que a mí la película me encantó, me encantó el guión, cómo está filmada, el actor, los actores en general. Y incluso yo, antes del estreno, al ver el tráiler, dije, bueno, va a estar nominado al Oscar. Pero ahora, con las críticas que he leído, tengo mis dudas. Bueno. Tengo mis dudas. Al final, no sé la Academia de Hollywood, la Academia de Cine de Hollywood, si lo tendrán en cuenta o no, porque como ha pasado ahí como con un poquitito de crítica, pero yo la verdad que lo tengo en muy buena estima, ese biopic, que bueno, que ha salido de nuevo a colación por el tema que traemos hoy, José, que es la renovación, ¿no? Sí. Y es que recientemente, bueno, se ha publicado el nuevo disco de Rosalía. Y la verdad que aquí pido de nuevo tu interactuación. No sé si has escuchado algo, si lo has escuchado de completo, y qué te parece ese cambio ¿no? Ese volantazo tan grande de Rosalía con algo totalmente diferente de lo que había hecho anteriormente, que era Motomami del 2022, y que ahora haya hecho un cambio tan grande, ¿no? A Lux. Fíjate, solo he podido escuchar 2 canciones, me parecen espectaculares, y con esto tengo que decir que
Todos mis respetos a Motomami, porque cuando escuché Motomami me pareció patético, horrible, no me gustó nada, porque no entendí, ¿no? ¿No te gustaba? Del primer disco de Rosalía al segundo, cuando escuché Motomami, digo, no entiendo este giro. Pero ahora que he escuchado este tercero, me doy cuenta del segundo. Y es esa capacidad Ajá, de reinventarse, de decir, soy camaleónica, entiendo, puedo hacer claro. esto, puedo hacer aquello, y ahora hago esto. Con lo cual, mis respetos para el segundo disco también, que en su momento, te digo, no me gustó, por ese cambio que a lo mejor algunos siempre tenemos de la zona de confort. Me gustó el primero, porque haces esto en el segundo, pero en el tercero me doy cuenta de que se atreve y eso hay que valorarlo. Y con lo cual, Claro, o sea que el exacto. nuevo disco de Rosalía, en tu caso, le ha dado valor al segundo. Efectivamente, porque me he dado cuenta de que el primero tuvo un estilo, el segundo fue a por otro estilo y el tercero decir, soy capaz de cambiar nuevamente y hacer esto. Y ha sido una maravilla también el Claro, cambio, vamos, brutal. claro, claro, claro. Pues lo que estábamos hablando, ¿no? Que la verdad que el nuevo disco de Rosalía pues ha supuesto un giro Mm. de estilo radical, creo yo, ¿no? Y sustancial y radical. Y claro, su casa discográfica se preguntaba si su corte de seguidores, ¿no? Sus oyentes, iban a prestar el apoyo, ¿no? A trabajos tan diferenciados, ¿no? Aunque la artista sea la misma y que al final, bueno, han pasado 3 años, pero tampoco ha transcurrido tanto tiempo. Es decir, que no ha esperado Rosalía, pues, 10 años, ¿no? Para hacer una obra totalmente diferente y estar en silencio, sino que vamos, también ha estado siempre en el candelero por un asunto u otro, y el Motomami como que todavía estaba ahí como muy actual, ¿no? Como muy Ujú. escuchado. Y ahora llega con Lux y bueno, pues Rosalía ha decidido emprender un camino valiente, ¿no? Y que sin duda alguna pues está cosechando muchísimo éxito. Pero claro, la casa discográfica no tenía claro que pasar de Despechá a Berghain pues, fuese algo sencillo, ¿no? Sobre Claro. todo Ujú. para el tema de ventas, para el tema de conciertos, de venta de entradas, pero yo creo que como a Rosalía le ha salido muy natural, ¿no? Y ella después, yo creo que en las entrevistas que le he visto, yo creo que no se ha dedicado ni a explicar, ¿no? Mm. ¿No? El cambio, simplemente ha explicado que por qué le apetecía hacer Lux y qué le ha llevado a hacer Lux. Y yo, pues la verdad que no le he escuchado, tampoco he escuchado muchas entrevistas de ella, pero vamos, sí sé que había nervios, ¿eh? En su entorno empresarial y discográfico, que, que seguramente habrían preferido una evolución artística como un poquitito más paulatina, ¿no? Pero la verdad que ha sido un cambio brusco de carril, como si dijéramos, ¿no? Mm. Y claro, y esto, José, nos ha traído, bueno, a relación bueno, ahora se habla mucho, ¿no? De este cambio de estilo de Rosalía, de cómo ha cambiado tantísimo, pero antes que ella, pues ya hubo muchos artistas que lo hicieron, que también optaron por eso, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, empezamos con Bruce Springsteen, ¿no? Ujú. Sí. Y su álbum Nebraska, pero tenemos muchos más ejemplos y precisamente el primero que queremos poner es uno de un artista que también ha tenido recientemente o en los últimos 2 años un biopic y hablamos de Bob Dylan, que también ha hecho cambios importantes en su discografía y bueno, la verdad que en el biopic de Bob Dylan se puede ver cómo incluso le costó disgustos, pero a niveles de amistades, de manager, de grupos, incluso de sus seguidores, de certámenes a los que iba, Ujú. porque, claro, él pasaba de country tradicional a folk eléctrico, ¿no? Con guitarras enchufadas. Y claro, todo eso era como un escandalazo. Y bueno, y la verdad que Bob Dylan, pues lo hizo, por ejemplo, desde el disco Blonde on Blonde de 1966 a su disco John Wesley Harding del 67, pues hay un cambio enorme, ¿no? Enorme, pero también Bob Dylan, José, pues era así, era una persona que, que también pues su estado de ánimo le hacía cambiar mucho y también en él coincidió, por ejemplo, un accidente con la moto, ¿no? Tuvo un accidente en moto y Bob Dylan se recluyó en sí mismo y bueno, pues estuvo 2 años en el exilio, como se suele decir, ¿no? Como viviendo muy interior y también se fue a vivir a una casita y eso le hizo grabar
pues un disco country tradicional que no casaba con el anterior álbum, que había sido pues de guitarras eléctricas y bueno, y con un montón de cambios que hizo, y de repente pues cambió a ese country tradicional. Y entonces fue un cambio importante, y ya la verdad que sus seguidores no sabían a qué palo, ¿no?, y cogerse. Claro. Pero ahora, visto, José, con la perspectiva del tiempo, vemos que esa es la idiosincrasia de Bob Dylan, ¿verdad? Sí, sí, exacto, sí. Y además yo creo que el perfil camaleónico, como yo decía antes, hay que valorarlo y hay que saber Sí, que cuando sales de la zona de confort es lo más difícil porque te obligan a quedarte, como tú bien indicabas, insisten en que este es el camino, tienes que seguir por aquí, y cuando tú piensas que, oye, no, yo quiero hacer esto diferente y me la voy a jugar, juégatela. ¿Que sale mal? Pues bueno, por lo menos lo intentaste, pero no te quedas con esa, claro, esa quemazón interior de ¿y si lo hubiese hecho? claro, claro. Sí, sí, totalmente, Mm. totalmente. Bueno, son cambios bastante importantes. Seguimos con más ejemplos, José. Por Sí, ejemplo, Miles Davis, por otro ejemplo. artista que bueno, claro, él no se podía estar quieto, ¿no? Y claro, él tiene esa famosa frase de alguien que le pregunta que cuántos números uno había conseguido. Y bueno, él le decía, mira, a mí los números uno me dan lo mismo. Yo soy esa persona que ha cambiado la música hasta 4 veces. Entonces, claro, pues con eso yo creo que ya queda dicho todo, ¿no? La de el histórico trompetista Miles Davis, que es sin duda alguna uno de los genios más incontestables e indomables del siglo pasado. Y bueno, la verdad que él disco a disco era revolucionario, ¿no? Y bueno, él, por ejemplo, eh, hizo en 1969 un disco que se llama In a Silent Way, que es uno de sus más famosos trabajos, un periodo eléctrico, eh, que daría luego paso, fue como el germen de lo que luego sería el jazz fusión, ¿no? Un género que tanto éxito y tantas figuras ha traído. El In a Silent Way del 69, pues es un disco muy bonito, y en su momento fue muy incomprendido, pero que asentó los pilares de una nueva arquitectura musical en el que todo el disco pues pivotaba en torno a un tema central, ¿no? Ujú. Y bueno, claro, pues eso era realmente pues rompedor. Pero luego él saca Beaches Brew en el 70, un año después, y cambia totalmente de nuevo. Un doble LP en el que Miles Davis se dedicó a recorrer Estados Unidos para, digamos, reclutar a jóvenes artistas de música jazz, y reclutó hasta 12 músicos jóvenes bueno, que empezaron a grabar con Miles Davis, y ahí salió un disco, pues de nuevo, rompedor, y que supuso una vez más otro cambio, ¿no?, en la carrera de Miles Davis. Y así pues podemos seguir con más ejemplos, con discos eh, también conocidos, y yo creo que si nos venimos a nuestro país, pues tenemos que hablar de Camarón de la Isla, José, Claro. Ujú. que yo creo que es uno de los ejemplos más potentes, ¿no?, que podemos poner de cómo se puede cambiar de estilo. Ujú. Y sin duda alguna, vamos, hay casi una opinión unánime de que, de que el disco más importante de la historia de nuestra música popular lo firmó este joven, o cuando era joven, este joven gaditano de 29 años, bueno, que ya se consideraba un veterano precoz, ¿no? Y esa revolución de la leyenda del tiempo fue un trabajo, José, que en su momento, y yo creo que también hemos grabado un podcast al respecto, pues horrorizó a todos los puristas del flamenco y dejó desconcertada al resto de la audiencia, porque era impensable que Camarón hiciera un disco como La leyenda del tiempo, vista su obra anterior. Sin ir más lejos, ese disco Castillo de Arena, que grabó en el 77, y luego, solo 2 años después, sacó La leyenda del tiempo en 1979. Como te digo, está considerado pues el disco más importante, ¿no?, en la historia de la música pop española. Y bueno, y Camarón de la Isla, pues la verdad que se Ujú. lució y quiso sacar esa producción visionaria, que la hizo además con un buen amigo suyo, que fue el productor del disco, que se llama Ricardo Pachón,
que además, bueno, pues venía de inventar a otros grupos y después bueno, de producir a muchos grupos. Y claro, todo esto devino en un disco realmente, vamos, diferente. Entonces, ah, fue un disco bueno, pues creó un montón de artistas y ha sido uno de esos discos, sin duda alguna, que marca un cambio total. Y para los seguidores del rock, Mm, pues tengo dos ejemplos para ir acabando. vale. Una banda de rock progresivo que a mí me encanta, que se llama Yes, Sí. eh, sacó un disco en 1980 que fue uno de los primeros discos que tuve yo, que se llama Drama, y ese disco, bueno, pues la verdad que fue un disco que ahora, bueno, pues está considerado como uno de los mejores discos de rock progresivo de la historia. Y la verdad que el disco en su momento fue un fracaso. Ahora con el tiempo, pues tantos años después, imagínate, el disco es de 1980, pues marcó también desavenencias en la banda y su cantante, que es el alma mater del grupo, se llama John Anderson, bueno, pues se fue del grupo y ese disco drama quedó como precisamente es un poco drama para la banda, ¿no? Mm, Pero pasan los años y solo 3 años después, bueno, pues los miembros del grupo hablan con John Anderson y lo animan a volver y es cuando sacan el disco que lleva por título 90.125 con una canción que seguro que muchos de los oyentes que tengan ya unos añitos la recordarán como es esa canción tan conocida que es Owner of a Lonely Heart, uf, tremenda. una, una, una canción que fue además el único número uno de Yes en su país, en Estados Unidos, y que ha sido pues un auténtico himno de los años 80 y que fue editada en 1983 y también supuso un cambio radical porque en ese nuevo disco de Yes cambiaron de ese rock progresivo como era Drama a canciones, pues esas canciones contundentes y rocosas de rock de 4 minutos, cuando ellos hacían canciones de 12, 15, 18 minutos en su anterior disco, ¿no? Así que Mm, fue un cambio importantísimo. Y luego, para terminar, pues también propongo a la audiencia que repase discos como, por ejemplo, el Love Explosion del 79 de Tina Turner al Private Dancer de 1984. También un cambio importante. Tina Turner también venía de unos años traumáticos junto a su marido Ike Turner. Finalmente el divorcio le sentó bien, un tiempo de recuperarse y esa reinvención integral, pues yo creo que le vino muy bien a Tina Turner, que con ese disco, el Private Dancer, se convirtió José en una estrella mundial. En mm, España, no me gustaría acabar el podcast sin nombrar a Radio Futura, sí. Ujú. que, que del disco Música Moderna de 1980, pues pasó a La Ley del Desierto, La Ley del Mar, que seguro recuerdas, del año 84, y que fue otro exitazo. Es decir, ellos pasaron de canciones como Enamorado de la Moda Juvenil o Divina a un disco, bueno, que trae pues canciones diferentes, ¿no? Y que también significó un cambio importante en el pop español, porque en aquella época, José, en los 80 Radio Futura lo era todo, lo recuerdas, ¿verdad? Sí, 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 era una auténtica barbaridad y ese cambio también, bueno, a algunos no gustó mucho, también luego incluso cuando se metieron con otros estilos, como bien dices, Sí. salirse de lo que ya se conocía, pero como dices también, pues tienes que abrir campo y tienes que dar un giro a, bueno, oye, Claro. a las nuevas músicas y no quedarte siempre en lo mismo de siempre. Yo quiero Y, también, Jaime, para acabar, nombrar también yo creo que alguien que se reinventó y de qué manera, Hannah Montana que se convirtió uy, en Miley claro, Cyrus. O sea, fue bueno, como, imagínate. exacto, la oruguita que se convirtió en la mariposa y encima, pues con una, digamos, imagen completamente polémica de aquella niña de música y canciones infantiles a convertirse en una estrella del pop, pues tan radical, vamos a decirlo así. Pues sí, sí, la verdad que ese es un ejemplo que viene muy, muy al pelo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que eso ha sido una reinvención y un cambio, pues tremendo, un cambio realmente eh, grandísimo. Y la verdad que es un buen ejemplo también a nivel personal, ¿no? Yo creo que ella lo necesitaba, ¿no? Abandonar esa imagen, ¿no? De adolescente de consumo rápido a una artista ya madura como es
como es Miley Cyrus. Uh-huh. Y para terminar, José, pues otros ejemplos como Taylor Swift, que pasó de un disco como Lover del 2019 a Folklore en 2020, un disco mucho más íntimo. O, por ejemplo, también tengo por aquí a U2, que pasaron del disco Europa del 93 a Pop del 97, que U2 también puede ser un buen ejemplo, ¿no? De grupo que se ha reconvertido un montón, al igual que Madonna, se me ocurre ahora también. Así que tenemos muchos ejemplos que yo creo que Rosalía, seguro que si nos dieran 5 minutos para hablar con ella, yo le sacaría este tema, ¿eh? Yo le diría, oye, Rosalía, seguro que yo no sé si por edad o si eres una musicóloga, ¿no? Y te gusta escuchar, pues yo le pondría este podcast o le hablaría, ¿no? De todo esto, a ver si ella un poco, claro, a base de escuchar música, sus productores, la gente que la aconseja, le diría, oye, escúchate estos grupos, escúchate el cambio que hicieron. Yo creo que te vendría bien. Y aunque yo creo que ella también por naturaleza, pues ya se lo pedía al cuerpo, ¿no? Y yo creo que es una artista que no le gusta repetirse y yo creo que ella además tiene ahora la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Yo creo que ella se ha visto empoderada y habrá dicho, este es el momento de hacer el disco. Además, ella en unas declaraciones dice que ella, desde que nació, siempre había querido hacer este disco. Así que yo creo que ella vio el hueco, el momento y dijo, ahora. Y lo ha hecho y la verdad que yo creo que le ha salido muy bien a Rosalía, efectivamente. Jaime, yo te voy a dar una curiosidad y algo ¿sí? Que creo que yo no sé si es intencionado o no, pero yo creo que las casualidades suelen ser pocas, sobre todo teniendo en cuenta el estilo del primer sencillo del disco de Rosalía, Bergain, ¿no? El estilo musical que tiene, pues sabes que tiene contenido operístico, sí, mucho instrumento, ¿no? de orquesta, en concreto, ¿no? de instrumentos de cuerda, etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy relacionado también con el mundo operístico. Y se estrenó el 27 de octubre de 2025. El 31 de octubre, pero de 1975, se estrenó Bohemian Rhapsody de Queen. 50 años más tarde se estrena casi a la par una canción completamente diferente de un artista que ha mostrado también su tono lírico como hicieran pues Freddie Mercury y los suyos, con lo cual como te digo, no descartes que haya algo de intención ahí, ¿eh? Sí, porque además es muy, vamos, que casi coinciden en fechas, ¿eh? Sí, por eso. Sí. Con lo cual... Sí, es un cambio es vamos, casi coinciden en fechas y además en estilos, ¿no? Exactamente. Así que no descartes que si Rosalía está escuchando este podcast dirán, mira, me pillaron. Pues sí, pues una curiosidad muy bien traída, la verdad. Efectivamente. Bueno, Jaime, pues lo dejamos aquí. Como siempre, un placer poder disfrutar del mundo de la música, de reinventarse, de gente que al final consigue salir de esa zona de confort, y espero que también pues todos los que no han escuchado, pues oye, que lo hayan disfrutado, ¿no? Que es uno de los objetivos de estos ratitos que también mantenemos en World Media. Pues sí, es uno de los objetivos, es pues eso, entretener y siempre intentar traer historias que te mantengan ahí a la escucha y que al final, oye, pues vaya aportando un poquitito más de conocimiento y de cultura musical y también cuando surgen noticias así como estas que están fresquitas, pues intentar buscarle las vueltas, ¿no? Y traer temas que vienen relacionados con el lanzamiento, con novedades. Y bueno, pues esa es nuestra intención, como siempre, traer historias del mundo de la música que a la vez entretengan. Efectivamente. Jaime, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Saludos. Sin duda, la verdad es que el hecho de poder reinventarse dice mucho de la persona. Tiene esa capacidad de salir de su zona de confort, de lo que le da continuidad, de donde parte su conocimiento y donde toda su vida ha desarrollado su carrera. Salir de esa zona de confort resulta difícil, pero también, como digo, pues muestra y demuestra el nivel que tienen algunos. Bueno, ya sabes que tienes a tu alcance pues más de 300 capítulos de World Media Podcast y que nosotros también nos reinventamos porque vamos añadiendo, aparte de música y de cine, también otros formatos en estos ratitos que tienes para tú también desconectar, como decía al comienzo del podcast, de tu día a día. Así que ya sabes, deja alguna reseña, compártelo, haznos saber que te gusta lo que hacemos aquí en World Media y yo encantado de seguir acompañándote. Un fuerte abrazo y como siempre digo para acabar, que tu podcast te acompañe.